Hola a todos. Creo que recuerdan esa agradable sensación de la infancia, cuando llegaban temprano de la escuela y encendían sus canales favoritos, mientras su viejo televisor crepitaba un poco. Pero creo que en ese momento pocos se daban cuenta de que estaban sentados frente a una verdadera maravilla de la ingeniería y mirando una imagen que no se forma en la pantalla, sino en su propia mente. Entonces, ¿cómo funciona esta maravilla de la tecnología y cuántos metales preciosos contiene un aparato así? Bueno, vamos a averiguarlo. Si no se habían dado cuenta, detrás de mí, en esta estantería, lleva más de 2 años, el antecesor de todos los televisores, es decir, el tubo de Crookes más simple, cuyo invento a finales del siglo XIX marcó el inicio de la era de la creación de imágenes mediante la electricidad. Este dispositivo funciona de manera bastante sencilla, y para ponerlo en marcha solo hay que conectarlo a una fuente de alta tensión. Después de encender el aparato, aumento un poco la tensión en la fuente de corriente, hasta que dentro del tubo de cátodo aparece un haz verde en la superficie de un luminóforo especial. El propio luminóforo comienza a brillar cuando los electrones que salen disparados del cátodo lo golpean, en un ambiente de presión reducida. Por eso, tanto el haz que se forma como el propio tubo se llaman catódicos. A menudo en estos tubos se utilizaban luminóforos a base de sulfuro de zinc o de óxido de itrio, activados con átomos de cobre. Si se modifica un poco el diseño de este tubo y se coloca una pequeña cruz metálica en el centro, a través de la cual no pueden pasar los electrones, al encender el aparato, aparecerá en la pantalla la sombra de esa misma cruz. De este modo, se puede crear el televisor más sencillo, aunque solo con una única imagen. Por eso, ya a principios del siglo XX, muchos científicos comenzaron a realizar más experimentos con tubos de rayos catódicos, con el fin de obtener más imágenes que la simple sombra de una cruz o un círculo metálico. Para ello, empezaron a utilizar imanes, que pueden desviar el haz de electrones al acercarlos al tubo de rayos catódicos. Como se puede ver, mi dispositivo no fue la excepción, y al girar el imán, el haz de electrones sube o baja, siguiendo los campos magnéticos de un potente imán de neodimio. Si se mueve el imán más rápido, el haz se convierte en un campo luminoso completo, ya que nuestros ojos no pueden seguir el movimiento rápido de los objetos a más de 30 hercios. Sin embargo, todavía no aparecen imágenes en la capa del luminóforo. Al parecer, se necesita una tecnología más compleja de desviación magnética del haz de electrones. Y de hecho, así es. Para obtener alguna imagen en la pantalla a partir de un haz de electrones que se mueve sin sentido, los científicos necesitaron más de 50 años desde la invención del tubo de Crookes. Y fue un científico ruso, Vladimir Zworykin, quien logró hacerlo por primera vez, al desarrollar el primer cinescopio del mundo, en la naciente era de la televisión analógica. Los primeros televisores con cinescopio aparecieron en la década de 1930 y se fabricaban principalmente en Alemania o en otros países europeos. Y ya en la URSS, el primer televisor de producción masiva fue el KVN-49, lanzado después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, no logré conseguir una reliquia así, pero aún así tuve suerte, y logré conseguir un televisor bastante raro y antiguo, el Record B, de 1962, prácticamente en estado ideal. Así que el estudio de su estructura y la búsqueda de elementos raros la comenzaremos precisamente con este televisor. Después de recibir este televisor, resultó que, en casi 60 años de estar parado, prácticamente nadie lo había limpiado, e incluso en algunos lugares llegaron a aparecer arañas. Por eso primero hay que limpiarlo bien. Sí, así está mejor. Ahora se puede ver perfectamente cuántos tubos hay dentro de este aparato. Y sí, si no lo sabían, los primeros televisores funcionaban con tubos de vacío, que fueron los precursores de los transistores modernos. Con la ayuda de estos tubos de vacío se generaba el alto voltaje, así como el sistema de control de los electroimanes, que eran los que creaban la imagen en la pantalla del televisor. Después de quitar las tapas de todos los tubos, se puede ver lo bonito que se ve este aparato retro en funcionamiento. Continuará. En breve. La estructura de las propias válvulas de radio también es bastante interesante. Lo primero que llama la atención al estudiarlas es este recubrimiento brillante, llamado étero, que la mayoría de las veces está hecho de una fina capa de bario metálico espejado.
Si una de estas válvulas se rompe accidentalmente o a propósito, al entrar aire, el étero se vuelve blanco de inmediato, ya que el bario metálico se oxida muy rápido al contacto con el aire, convirtiéndose en una mezcla de óxidos, peróxidos y nitruro de bario. En las válvulas de radio, el etero se utiliza para crear un vacío profundo, ya que al encender la válvula, algunos gases pueden evaporarse de los metales calentados, y estos gases son absorbidos eficazmente por el bario metálico activo. También es interesante el método de aplicación del etero en la parte interna de la válvula. Para ello, se coloca una pastilla de ácida de bario, una sustancia parecida a la ácida de sodio, en una pequeña barquita hecha de una aleación resistente al calor dentro de la válvula. Si se calienta la ácida de sodio con un soplete, se descompone fácilmente en sodio puro y nitrógeno gaseoso. Su análogo, la ácida de bario, también se comporta de forma similar. Tras colocar la ácida de bario en la válvula de radio, la parte superior de la lámpara se calienta en una bobina de inducción, lo que hace que la ácida de bario se descomponga en bario metálico y nitrógeno gaseoso, que se elimina de inmediato por el sistema de vacío. De este modo, en la parte superior de la lámpara se forma un espejo de bario puro. Además del bario, esta válvula de radio también contiene algunos metales preciosos, como el oro o el platino, lo cual incluso se indica en el pasaporte del dispositivo. Y aunque me da pena estropear este aparato, por ustedes, mis espectadores, de todos modos sacrificaré esta válvula de radio KP36S. Como en el caso anterior, después de que el aire entra, el etero de bario se oxida de inmediato. Pero aún así, bajo el ánodo de acero nos espera algo más interesante, es decir, el propio cátodo, rodeado de finas rejillas, cuyos hilos están recubiertos con una capa de oro y platino puros. Esto se hace para que, al calentar el cátodo que emite electrones, estas rejillas puedan redirigir los flujos de electrones a diferentes partes de la lámpara, y controlando así cómo se desplazará la señal dentro del dispositivo. El oro y el platino en las rejillas evitan que emitan electrones al calentarse, lo que hace que la válvula de radio funcione de forma más fiable y estable. El cátodo, que emite electrones, está hecho de lámina de níquel y recubierto con una cerámica especial de aluminato de bario, lo que mejora la emisión. Así, de un cátodo calentado de este tipo, los electrones se liberan mucho más fácilmente que de un simple trozo de metal. Como ven, la estructura de una sola válvula de radio ya es bastante interesante. ¿Y cuántos otros elementos diferentes y valiosos se pueden encontrar en ella? Además de las válvulas de radio, en este televisor también es interesante el tubo de rayos catódicos, que funciona según un principio similar. Al igual que en las válvulas, aquí hay un cátodo calentado que emite electrones y forma parte de la llamada pistola de electrones, la cual dispara electrones a gran velocidad hacia el luminóforo en la pantalla del tubo, en forma de un haz fino. Como en las válvulas de radio, en el tubo de rayos catódicos se crea un vacío profundo, para que los electrones no choquen con partículas de otros gases, ni se desvíen. Para formar la imagen, el tubo tiene un electroimán que mueve el haz de electrones rápido, iluminando las áreas necesarias en la pantalla. Esto sucede tan rápido que nuestro cerebro simplemente no tiene tiempo de procesar toda esa información, por lo que todo parece girar y ya vemos la imagen final, que en realidad está compuesta por puntos individuales, ¿no? Que simplemente cambian de posición muy rápidamente. En el canal Slow Mo Guys, los chicos capturaron este efecto usando una cámara de ultracámara lenta. Pero yo no tengo una cámara así, por eso, al ralentizar la imagen 35 veces, se pueden ver las líneas formadas por los puntos, lo que se llama exploración entrelazada. También es interesante que el cinescopio esté cubierto con una capa de grafito, para eliminar la descarga estática en la carcasa. Al parecer así, la imagen resulta de mayor calidad. Y si me equivoco en algo, corríjanme en los comentarios. La propia imagen en este viejo televisor en blanco y negro se forma sobre el luminóforo, que es un polvo compuesto por una mezcla de sulfoxido de itrio y también sulfuro de zinc activado con cobre, los cuales en conjunto producen un resplandor de color blanco. Desafortunadamente, en este viejo televisor, algunas válvulas de radio ya podrían haberse averiado, al igual que los condensadores electrolíticos, lo que ha provocado que la imagen se forme mal. Pero lo que no se ha averiado son algunos componentes electrónicos bastante inusuales que contienen elementos raros, como por ejemplo el germanio. El germanio en sí mismo es un semiconductor que a temperatura ambiente no conduce la corriente eléctrica. Por eso, una bombilla conectada en un circuito con un trozo de germanio no se enciende. Pero si se calienta el cristal de germanio, los electrones dentro de él pueden moverse debido a la disminución de la llamada banda prohibida dentro del semiconductor, lo que hace que la resistencia de ese trozo de germanio disminuya y la bombilla comience a encenderse.
Este diodo dentro del televisor funciona según un principio similar. Su estructura, por supuesto, es mucho más compleja que la de un simple trozo de germanio, pero aún así, si se observa detenidamente, se puede ver un resorte de tungsteno que hace contacto con una placa de germanio, con algunos aditivos. Debido a esta construcción, el diodo resultante solo puede dejar pasar la corriente en una dirección, convirtiendo así la corriente alterna en corriente continua. Además de los diodos y las lámparas, en este televisor también noté un condensador cerámico tubular bastante raro hoy en día, que ahora es apreciado por los refinadores debido a su contenido de plata, aunque sea en una cantidad bastante pequeña. Como pueden imaginar, simplemente no tuve el corazón para desarmar este televisor tan antiguo y valioso, para mostrarles todos los metales preciosos que contiene, y mucho menos romper su raro tubo de rayos catódicos. Pero el siguiente televisor ya no me da ninguna pena, ya que es mucho más moderno que el Record, y además prácticamente no funciona debido a los viejos condensadores que tiene dentro. Por eso, en este Chaika 280D del año 1985, voy a buscar algunos metales valiosos que se utilizaban en los antiguos componentes electrónicos soviéticos. Creo que muchos de ustedes tuvieron un televisor parecido en su infancia y siempre quisieron desarmarlo, así que hoy lo haré por ustedes. Después de limpiar el polvo, se puede ver que el tubo de rayos catódicos aquí tiene una estructura más compleja que la del televisor anterior, y además ya está equipado con 3 cañones electrónicos en lugar de uno. Todo esto se debe a que este televisor es a color, y para cada color se necesita su propio haz de electrones, que incide en su propio píxel separado. Este haz también es controlado por electroimanes hechos de alambre de cobre enrollado de una manera especial para distribuir el haz de manera uniforme incluso en los bordes de la pantalla del tubo de rayos catódicos, el cual esta vez decidí romper para mostrarles qué hay dentro. Para empezar, cuidadosamente hice un agujero, donde se conecta la ventosa del transformador de línea, para dejar entrar aire, y también corté la banda alrededor de los bordes del tubo de rayos catódicos, que lo protege de una explosión espontánea, o mejor dicho, de un colapso. Tras unos golpes con el martillo, resultó que dentro del tubo aún estaba la pantalla y una especie de rejilla con un recubrimiento iridiscente inusual. Esta rejilla, como la pantalla, está hecha de una aleación especial llamada Invar, compuesta por 36% de níquel y 64% de hierro. Esta aleación casi no se expande al calentarse, para que la imagen en la pantalla no cambie después de que el tubo de rayos catódicos se caliente. La rejilla, o llamada máscara de sombra, solo está en televisores a color, ya que bloquea los haces de las pistolas electrónicas para los diferentes colores, de modo que a cada píxel, por ejemplo rojo o verde, solo le llegue el haz de electrones correspondiente. Además de la rejilla, el propio vidrio del que está hecho el tubo de rayos catódicos tampoco es del todo común, ya que contiene una gran cantidad de plomo, aproximadamente un 3%, para proteger a los espectadores de la radiación de frenado que se produce cuando los electrones chocan contra el vidrio. Y sobre el vidrio de la pantalla se aplica el propio luminóforo, o mejor dicho, 3 tipos de luminóforo, uno para cada color. Ahora pueden ver su composición en la pantalla. Si se les ilumina con luz ultravioleta desde el interior de la pantalla, brillarán, pero aún así, de manera bastante tenue. Esto se debe a que, para proteger el luminóforo del desgaste, también se le recubre con una finísima capa de aluminio. Por eso, si se ilumina el luminóforo con luz ultravioleta desde el exterior, brillará mucho más intensamente. Por cierto, estos luminóforos brillan intensamente bajo luz ultravioleta y presentan luminiscencia residual. Como pueden imaginar, el diseño de un solo tubo de rayos catódicos es maravilla de ingeniería. Pero ¿qué hay de otros metales valiosos en otras partes del televisor? Para investigar esta cuestión, ya me he puesto a trabajar con las placas de control, que son las que controlan el comportamiento de los haces de electrones y crean la imagen en la pantalla. Como pueden ver, en las placas hay muchos componentes electrónicos, pero he seleccionado los más interesantes. Por ejemplo, estos condensadores de tantalio niobio. Los voy a retirar para estudiarlos más a fondo. También son de interés los llamados condensadores cerámicos o banderas, que tienen un revestimiento de plata. Además de los condensadores, también son valiosos estos transistores, que tienen un recubrimiento de oro puro en sus patas. Por ahora, bajo la capa de plástico, no se pueden ver bien. Para mostrarles mejor estos inusuales componentes electrónicos por dentro, los sumergí en dimexida, un disolvente muy eficaz para varios polímeros con los que están recubiertos algunos componentes electrónicos. Mientras los transistores y condensadores se remojan, quiero mostrarles otros componentes electrónicos bonitos que contienen metales valiosos, en concreto, estos transistores de efecto de campo. Como se ve, sus patillas también están recubiertas de oro puro. Pero si se lija cuidadosamente la tapa superior, dentro se puede encontrar el propio cristal de silicio, que está soldado a una base dorada. El baño de oro no se usa aquí solo por estética,
sino para mejorar la soldadura del chip, ya que el silicio se suelda mejor con aleación de oro. Otros metales se oxidan rápido y no dan una unión fiable. En algunos transistores de efecto de campo, los contactos que van al chip también están hechos de oro puro, un material en el que en la Unión Soviética no escatimaban. Hace unos 40 años, el precio del oro era unas 5 veces menor que el actual. Además de los transistores de efecto de campo, un dorado similar se encontraba en muchos microchips, por ejemplo como en este, que rompí, descubriendo un hermoso cristal de silicio con todos los microtransistores. Por cierto, tiene un aspecto bastante inusual. Mientras observaba los transistores, en 4 horas en dimetilsulfóxido, algunos componentes electrónicos se deshicieron de sus carcasas. Ya se pueden examinar con más detalle. La carcasa de algunos transistores, al remojarse en dimetilsulfóxido, empezó a desmoronarse, dejando al descubierto la base con el cristal, cubierta de oro puro, y el baño de oro aquí es bastante grueso, por lo que estos transistores también son usados por refinadores para extraer oro de componentes electrónicos. Como los transistores, los condensadores de tántalo-niobio también perdieron sus carcasas, lo que permitió ver claramente su estructura bastante compleja. En la parte superior están cubiertos de cobre y soldadura, así como de una capa de dióxido de manganeso negro que actúa como electrolito, es decir, una sustancia que conduce la corriente eléctrica. Para eliminar estas partes sobrantes y llegar al propio niobio o tántalo, decidí calentar estos condensadores primero en ácido clorhídrico para eliminar la soldadura, y luego en agua regia, añadiendo solo un poco de ácido nítrico a la solución. Posle de 1 hora en esta solución, el recubrimiento de los condensadores comenzó a desprenderse poco a poco, y después de enjuagarlos con agua, ante mis ojos aparecieron unos condensadores de niobio bastante grandes y bonitos. Este color tan inusual se debe a la película de óxido, ya que estos condensadores están hechos de polvo de niobio metálico prensado, y luego anodizados mediante la aplicación de electricidad. Más o menos de la misma manera en que está ocurriendo ahora con esta tira de lámina de niobio. La capa de óxido de niobio formada con un grosor de apenas unos pocos nanómetros ya actúa como un dieléctrico, lo que permite que el condensador terminado pueda acumular una carga considerable. Además, estos condensadores resultan ser mucho más duraderos y pequeños que los electrolíticos convencionales. Además de los de niobio, también me encontré con estos condensadores de tántalo en miniatura, cuya única diferencia con los de niobio es que en lugar de niobio, utilizan tántalo, que es más caro y pesado. Tanto el niobio como el tántalo son metales extremadamente refractarios y químicamente resistentes, y hoy en día se utilizan desde aceleradores de partículas pesadas, hasta superaleaciones para motores a reacción de aviones. Sin embargo, por muy caros que sean el tántalo, el niobio e incluso el oro, no son los metales más costosos que se encuentran en los componentes electrónicos. Por ahora, los campeones en cuanto a precios son el platino y el paladio, que se encuentran en los llamados condensadores KM, los cuales hoy en día son increíblemente difíciles de encontrar. Por suerte tuve fortuna, y en un viejo televisor Chaika encontré una pequeña placa de UXA, o amplificador de frecuencia intermedia de sonido. En ellas se encuentran varios pequeños condensadores KM sin carcasa, que contienen paladio y platino. Si se colocan en ácido clorhídrico y se disuelve la soldadura, en los laterales de los condensadores aparecerán esas mismas tiras de lámina de plata, recubiertas con una aleación de platino y paladio. Esto se hace para evitar la difusión o la absorción de las láminas de plata en las capas de cerámica del propio condensador, lo cual se puede prevenir cubriéndolas con una mezcla de los metales más inertes, platino y paladio. En la época soviética, aplicar una capa fina de estos metales era una tarea sumamente difícil. Por eso, en los antiguos condensadores KM hay una cantidad considerable de estos metales preciosos. Ahora, con el desarrollo de las tecnologías, las capas de platino y paladio se han reducido cientos de veces, y en algunos casos, estos metales preciosos han sido completamente reemplazados por níquel, por lo que los condensadores cerámicos SMD modernos prácticamente no tienen ningún valor. En principio, no encontré nada más valioso en este viejo televisor. Bueno, claro, aparte del cobre y el aluminio, que me pueden ser útiles en algunos experimentos. Lástima que la tecnología moderna, así como los nuevos televisores OLED, ya no puedan presumir de un alto contenido de metales preciosos, ni de ese encanto nostálgico que solían tener los antiguos televisores de tubo. Pero, por otro lado, ahora los aparatos que antes ocupaban habitaciones enteras pueden caber fácilmente en nuestro bolsillo. Por supuesto, los smartphones modernos también contienen metales raros, y especialmente metales de tierras raras.
pero para grabar un video sobre ellos probablemente tendría que comprar un microscopio súper potente, ya que manipular los diminutos componentes electrónicos modernos no es nada sencillo. Bueno, creo que, después de ver este video, han aprendido más sobre cómo funcionaba su viejo televisor de tubo de rayos catódicos, y cómo gracias a los metales raros y preciosos, creaba sus imágenes favoritas de distintos dibujos animados o películas. Pero si les gustó este video, como siempre, no olviden darle like y suscribirse al canal, para descubrir muchas cosas nuevas e interesantes en el futuro.